A veces creo que mi verdadero talento está atraer a los hombres malos. Bueno, los buenos son difíciles de encontrar. Carol Burnett era la reina de la comedia. Su sonrisa iluminaba una habitación y su programa hacía millones cada semana. Pero medio de toda la risa hay un secreto hiriente. Hay un episodio de 1977 que nunca ha podido ver completo, ni una sola vez. Y ha dejado claro que no lo hará. No es que el sketch fracasara o que los chistes no funcionaran. No, la razón va mucho más allá, y es trágica para Carol. No es solo un mal recuerdo, es una herida que nunca ha sanado. Entonces, ¿qué pasó esa noche? ¿Por qué este único suceso sigue atormentándola? Primeros años de vida y carrera. Carol Burnett, quizás la comediante favorita de Estados Unidos, nació el 26 de abril de 1903 en San Antonio, Texas. Su infancia no fue sencilla. Sus padres eran ambos grandes bebedores, y tras divorciarse, dejaron a Carol al cuidado de su abuela un pequeño apartamento de una habitación en la empobrecida sección de Hollywood. A pesar de las dificultades, la joven Carol hizo todo lo posible por encontrar formas de dejar atrás su realidad, como crear una hermana gemela imaginaria llamada Karen y autoproclamarse el legendario grito de Tarzán, que más tarde se convirtió su marca registrada en el escenario. Disfrutaba de las películas desde muy joven. Su abuela la llevaba a ella y a su hermana al cine, e incluso robaban papel higiénico para llevarlo a casa porque eran muy pobres. Estas experiencias del cine inspiraron muchos de los sketches que Carol hizo el programa de Carol Burnett. Después de la escuela secundaria, Carol tenía la intención de estudiar periodismo, UCLA, pero el destino intervino. Clase, le pidieron que actuara frente a un grupo, y la risa del público alteró su vida. Fue la primera vez años de tristeza que Carol experimentó verdadera calidez y felicidad. Carol cambió su especialidad a artes teatrales y supo que quería ser actriz. Su camino hacia el éxito tuvo un giro mágico cuando un extraño le dio un préstamo sin intereses de $1,000 para mudarse a Nueva York y perseguir sus ambiciones. Nunca le dijo quién era, pero le pagó tal como lo había prometido. Comenzó de a poco en Nueva York con un papel, programas de televisión para niños y apariciones especiales. Poco a poco, ganó reconocimiento, particularmente con su éxito cómico, I Made a Fool of Myself over John Foster Dulles, que la introdujo a la televisión nacional. Su gran oportunidad llegó al aparecer el Gary Moore Show, donde ganó su primer Emmy. Eso resultó ser la clave para abrir las puertas a Broadway, los especiales de Julie Andrews y, finalmente, su programa. 1967. Se estrenó el programa de Carol Burnett. A pesar de que CBS no creía que una mujer pudiera presentar un programa de variedades, Carol los disuadió de esa noción año tras año. El programa obtuvo 23 premios Emmy y fue una joya cultural. Incluía sketches de comedia, números musicales y momentos como el vestido de cortinero de Carol y su sentimental despedida, donde se tiraba de la oreja. Su forma de decir «te amo» a su abuela. Incluso cuando su programa había terminado, Carol continuó trabajando cine, televisión y el escenario. Interpretó papeles dramáticos, prestó su voz a personajes de dibujos animados y siguió inspirando a generaciones de fans. Hizo apariciones especiales en programas de televisión como Glee, Desperate Housewives, Law and Order, SVU e incluso Toy Story 4. Desde humildes comienzos hasta leyenda de Hollywood, la vida de Carol Burnett está marcada por la risa, las lágrimas y una fuerza notable. La vida personal de Carol Burnett. La vida de Carol Burnett
no se trató solo de risa. También ha tenido serios demonios personales y desamores. Se casó con su novio de la universidad, Don Saroyan, por primera vez el 15 de diciembre de 1955. Sin embargo, el matrimonio no duró y se separaron en 1962. No mucho después, el 4 de mayo de 1963, Carol se casó con Joe Hamilton, un productor de televisión que ya se había casado una vez y tenía 8 hijos de ese matrimonio. Joe también colaboró con Carol profesionalmente. Produjo su legendaria actuación de 1962, el Carnegie Hall, y luego produciría el programa de Carol Burnett, la serie que la catapultó a la fama. Carol y Joe tuvieron 3 hijas. Su hija mayor, Carrie Hamilton, nació el 5 de diciembre de 1963. Carrie siguió los pasos de su madre y se convirtió actriz y escritora. Carrie murió a la edad de solo 38 años 2002 de neumonía provocada por cáncer de pulmón y cerebro. La segunda hija de Carol, Jodie Hamilton, nació el 18 de enero de 2007. Se dedicó a la producción de películas y a partir de 2023 trabaja como productora ejecutiva del programa de Stephanie Miller. La hija menor de Carol, Aaron Hamilton, nacida el 14 de agosto de 1968, se convirtió cantante. Carol también tuvo un aborto espontáneo a principios de 2005, que sufrió su 9ª semana de embarazo. Su matrimonio con Joe Hamilton se derrumbó. Bueno, ayudar a Carrie a superar su adicción fue uno de los desafíos más difíciles de Carol y Joe. Aún así, convirtieron su dolor un propósito apoyando a otras familias y recaudando fondos para la clínica de rehabilitación. 1988. Carol incluso viajó a Moscú para ayudar a presentar Alcohólicos Anónimos a la Unión Soviética. Joe murió de cáncer en 1991. Durante la década de 1980, Carol también ayudó a promocionar Medical Alert y se convirtió su miembro simbólico número 1.000.000, aceptando el brazalete número 1.000.000 del grupo. Años después, el 24 de noviembre de 2001, Carol se volvió a casar, esta vez con Brian Miller, un baterista que es 23 años menor que ella. Han estado juntos desde entonces. Carol también ha tenido la suerte de tener amistades increíbles a lo largo de su vida. Fue gran amiga de leyendas como Lucille Ball, Beverly Sills, Jim Nabors, quien incluso fue padrino de su hija, Jodie, Julie Andrews y Betty White. También guió a Vicki Lawrence, y las dos son muy cercanas hoy día. 2020, Brian y Carol intervinieron para cuidar a su nieto adolescente, Dylan. Carol ya estaba ayudando a tomar sus decisiones educativas, pero tomaron la tutela temporal formal de él entre septiembre de 2020 y noviembre de 2021. Luego, su trabajador social se hizo cargo. A través de todos sus altibajos, Carol Burnett ha demostrado una increíble fuerza, amabilidad y amor, no solo en el escenario, sino también fuera de él. Asuntos legales. Años más tarde, 1976, el National Enquirer publicó un artículo de chismes digno de una crisis. Informó que Carol había estado bebiendo mucho en un restaurante de Washington, D.C., y había hecho una escena con nada menos que Henry Kissinger. Supuestamente, era ruidosa. Había derramado vino y se había comportado de forma bulliciosa. Nada de eso era cierto. Carol, que ha sido franca sobre la historia de alcoholismo de su familia, no iba porque se iba a dejar pasar esa. Presentó una demanda por difamación y después de años de combates los tribunales, recibió una adjudicación inicial del jurado de 1.6 millones en 1981
Pero a través de apelaciones y negociaciones, el monto final del acuerdo llegó hasta alrededor de $200,000. Sin embargo, la victoria fue gigantesca. Envió un mensaje de que incluso los tabloides no podían hacer circular falsedades dañinas sin límites. Y luego estaba Family Guy 2006. El programa La Serie comienza con Peter yendo a una librería para adultos. Quagmire bromea diciendo que la tienda está tan limpia. ¿Y qué tienes? 808. ¿Y cómo se ve 808 una calculadora? Porque Carol Burnett trabaja a tiempo parcial como conserje y corta ni a una representación de dibujos animados de su icónico personaje de Charwoman, trapeando el piso entre accesorios con temas pornográficos. Carol y su empresa demandaron a Fox por $2 millones a principios de 2007, alegando infracción de derechos de autor y derechos de publicidad, e incluso que tomaron prestada una versión del tema musical de su programa sin permiso. Pero junio de 2007, el juez Fisher finalmente desestimó el caso, dictaminando que el sketch de Family Guy calificaba según la primera enmienda como una parodia. El tribunal reconoció cuán icono y cuán universalmente conocida era Carol Burnett y su personaje de Charwoman, afirmando que el sketch, obviamente, parodiaba su imagen y estilo. Aún así, subrayaron que la parodia, incluso si es audaz, discordante o que traspasa los límites, es un tipo de libertad de expresión dentro de los Estados Unidos. No requiere el permiso del sujeto y tiende a usarse para ridiculizar a figuras públicas o íconos de la cultura popular. Aunque debe haberse sentido como una afrenta personal para Carol, después de todo el corazón y la identidad que había puesto sus personajes, el sistema legal confirmó el principio de que hay un lugar para la parodia, el discurso abierto, sin importar que pueda ofender al individuo que está siendo parodiado. Este caso, entonces Carol perdió la batalla legal, pero no se trataba de ego o dinero. Para Carol, era una cuestión de principios. Sintió que el sketch había ido demasiado lejos, riéndose de algo que era sagrado para ella, su papel y su profesión. Curiosamente, esta no fue la primera vez que defendió su nombre. Otro caso relacionado con un tabloide que publicaba informes falsos de que estaba borracha público. Carol demandó por difamación y prevaleció. Los dos casos, cuando se consideran uno al lado del otro, revelan cuán intensamente ha luchado para defender su nombre, su reputación y su escritura, particularmente cuando percibió que se cuestionaba la integridad de su legado. La disputa con Vicki Lawrence. Tensas el momento del agrio divorcio de Carol Burnett de Joe Hamilton a mediados de la década de 1980. La relación de Vicki Lawrence con Carol, su familia desde los días del programa de Carol Burnett, llegó a un punto difícil. Vicki, que era mama sus clásicos sketches familiares, reconoció posteriormente que Carol mantuvo a otros miembros de lo que era esencialmente su familia extendida del programa, incluyéndola ella misma, a distancia emocionalmente. Vicki compartió una anécdota desgarradora. Durante los primeros episodios de Mama's Family, Carol llamó para hablar con el esposo de Vicki, lugar de con ella directamente. Cuando Vicki preguntó quién llamaba, su hijo dijo: «Es Carol». Ella respondió: «¿Quiere hablar conmigo?». Y la respuesta fue: «No, quiere hablar con papá». Vicki dijo: «Me rompió un poco el corazón». Pero Carol le aseguró voz alta al esposo de Vicki: «Prometo que volveré». Y eventualmente regresó por completo. Detrás de escena, Carol estaba pasando por uno de los períodos personales más difíciles de su vida.
Se estaba divorciando de Joe Hamilton, el productor que la había apoyado durante más de 20 años, y también estaba luchando contra la adicción de su hija mayor, Carrie. Vicky reconoció lo difícil que había sido, afirmando: «Sé que fue difícil para ella. Pasó mucho tiempo. Prometió que volvería, y cuando regresó por completo». Afirmó que el dolor era más triste que otra cosa. Suena como si Carol se hubiera retirado para protegerse, mientras ponía su vida y las consecuencias de su divorcio y la agitación familiar perspectiva. Una respuesta con la que muchos de nosotros podemos identificarnos, aunque hirió a los que la rodeaban más. Afortunadamente, después de que Carol superó ese momento difícil, regresó al programa y restableció su amistad. Todo. De hecho, han construido una relación aún más fuerte desde entonces. Y Vicky dice, ahora están más cerca que nunca. El amuleto de la suerte de Carol Burnett. Carol Burnett nunca ha percibido los días lluviosos de la misma manera que todos los demás. Donde otros aborrecen los cielos grises y el clima tempestuoso, ella en realidad los encuentra un buen presagio. Es más que una simple superstición para ella. Es algo lo que cree de corazón. Para Carol, el mal tiempo ha puntuado constantemente momentos clave su vida. Y esos momentos, la mayoría de las veces, han resultado ser jonrones. Llovió la noche que convenció al actor Eddie Foy Jr. de que le proporcionara el número de teléfono de su agente. Esa noche cambió su vida. Hasta entonces, era simplemente otra actriz a apuros que esperaba conseguir su gran oportunidad. Pero con esa única presentación, finalmente tuvo un pie en la puerta. Y nunca miró hacia atrás. Esa no fue la primera vez que apareció la lluvia, antes de que ocurriera algo increíble. Carol también recuerda que llovió la primera vez que apareció el escenario para su papel estelar, Once Upon a Mattress. Las apuestas eran altas, pero también lo era la lluvia, y resultó ser un éxito. Esa actuación la lanzó a la fama y nuevamente confirmó su intuición sobre el clima tormentoso. Y eso no es todo. El primer día de rodaje del programa de Carol Burnett, los cielos se abrieron por una vez más. Llovió, y en lugar de preocuparse por eso, Carol lo interpretó como un buen presagio. Ese programa se convirtió en uno de los mejores programas de comedia en la historia de la televisión. Un programa de 11 temporadas que ganó numerosos premios Emmy. Para Carol, la lluvia no es un cubo de agua que se suelta desde arriba. Es más como un suave empujón del cosmos que le recuerda que algo maravilloso está camino y se ha aferrado a esa convicción toda su vida. Y cuando miras su carrera, es difícil discutirlo. La riqueza de Carol Burnett. Carol Burnett ha acumulado una impresionante fortuna durante sus 6 décadas, el negocio, y tiene un patrimonio neto hoy de alrededor de 45 millones. Eso puede no calificarla para la lista de súper ricos de algunas estrellas contemporáneas, pero es un legado robusto y duradero acumulado a través del trabajo duro, decisiones sabias y una carrera genuinamente multifacética. La mayor parte de su fortuna es el resultado del programa de Carol Burnett, que presentó de 1967 a 1978 y convirtió un enorme éxito. No solo era la estrella, sino que también tenía intereses creativos y financieros el programa, lo que significa que todavía gana por sindicación, transmisión y licencias incluso años después. Ese programa por sí solo sigue siendo una fuente garantizada de regalías que mantiene vivo su nombre y sus dólares Hollywood. Además de la televisión,
Carol ganó dinero con Broadway, películas y trabajo de doblaje, películas animadas, como Toy Story 4. También publicó numerosas memorias, una de las cuales fue In Such Good Company, por la que recibió un premio Grammy al mejor álbum hablado. Las ventas de libros, las regalías y las apariciones públicas contribuyen aún más a sus resultados. Invertir bienes raíces es una medida financiera inteligente que hizo. Carol compró una residencia de 2 millones, Monteito, California, 1999. La puso el mercado por aproximadamente 36 millones, aunque terminó reteniéndola. También tenía y posteriormente vendió un condominio, la Trump Tower, de Nueva York, por 5,58 millones, y un apartamento, Wilshire Boulevard, Los Ángeles, vendiéndolo por aproximadamente 3,7 millones 2023. También tiene propiedades Santa Fe, Nuevo México, lo que se suma a la diversificación de sus participaciones. Los logros de Carol también están entrelazados con sus premios y elogios. Es una multiganadora del Emmy y del Globo de Oro. Fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad 2005 e incluso tuvo un premio Globo de Oro que lleva su nombre 2019. Estos han servido para aumentar su visibilidad y abrir más oportunidades. La publicación, la comercialización y las apariciones públicas. La era de la transmisión, las repeticiones del programa de Carol Burnett continúan teniendo demanda, generando ingresos continuos por regalías. Incluso a los 91 años de edad, Carol aparece ocasionalmente en programas como Palm Royal, Apple TV Plus, que generan nuevos ingresos y la mantienen comprometida con generaciones más recientes. Entonces, aunque podría no estar estado de multimillonaria, Carol Burnett ha construido una cartera financiera inteligente, diversificada y duradera, basada en la creatividad, la inversión astuta y un compromiso permanente con su arte. El estilo de comedia de Burnett, criticado como anticuado. Aunque Carol Burnett es muy apreciada por sus esfuerzos pioneros, la comedia televisiva, no todos piensan que su sentido del humor sea tan perdurable como el de otros. Algunas audiencias, a saber, los espectadores más jóvenes y los Gen Xers, caracterizan su estilo como anticuado, cursi y obvio. Una publicación especialmente popular de Reddit, un usuario no se anduvo con rodeos. Era estúpido como el infierno, tonto, cursi y no divertido. Otro escribió, casi como un Kevin Hart, humor de bajo nivel. Estas críticas no son meras quejas individuales. Representan una discrepancia a las expectativas del humor. Muchas audiencias contemporáneas se criaron con gustos como Saturday Night Live o Key and Peele, donde la ironía, el ingenio oportuno y la sátira vanguardista son el estándar. La comedia de Burnett, por otro lado, derivó de la escuela de pensamiento del programa de variedades, la gran configuración, la comedia física, los personajes absurdamente amplios y una gran cantidad de jugadas de reacción del público. Ciertos críticos que repasan sus sketches antiguos argumentan que aunque algunas de las parodias todavía suenan ingeniosas, muchos de los sketches suenan demasiado largos o demasiado básicos para las audiencias contemporáneas. Incluso Carol Burnett misma ha hecho comentarios sobre la forma que la comedia ha evolucionado a lo largo de las décadas. Acabando de cumplir 91 años, informó que una gran cantidad de humor contemporáneo se basa demasiado el valor de choque y el lenguaje obsceno. «No soy una mojigata», dijo,
Pero a veces ha sido bastante fácil hacer reír siendo un poco picante. Si lo hacen solo para decir una mala palabra, creo que es aburrido y no es divertido. Además, agregó que las comedias de situación tradicionales, como The Dick Van Dyke Show o The Mary Tyler Moore Show, tenían un mejor sentido de la escritura inteligente y la narración de historias que falta el contenido actual. Esa yuxtaposición puede ser difícil de ignorar. Aunque los fanáticos adoran la calidez y la comedia física, como las rutinas improvisadas de Tim Conway o el clásico sketch del vestido de cortinero, las audiencias más nuevas con frecuencia descartaron tales momentos como predecibles o no particularmente efectivos. Algunos usuarios de Internet afirmaron que apenas se rieron durante episodios completos aparte de cuando Conway hizo lo suyo. Sin embargo, numerosos fanáticos mayores y entusiastas de la comedia ven un enorme mérito el estilo de Burnett. Valoran su capacidad para hacer reír a la gente sin recurrir a la crudeza o el valor de choque. Incluso si el programa parece anticuado hoy día, la mayoría coincide que fue un producto de su tiempo. Cálido, orientado a la familia y encabezado por una mujer que abrió puertas y allanó el camino para que tantos comediantes la siguieran. Como un choque de reparto dio origen a un sketch icónico. El agudo sentido cómico de Carol Burnett se equilibró con un firme sentido de control sobre su trabajo. Entonces, cuando el querido sketch familiar se emitió por primera vez, 1970 estallaron fuegos artificiales detrás del escenario. La idea inicial desarrollada por Dick Clare y Jenna McMahon presentaba a Vicki Lawrence como Mama y reservó a Carol para que volviera a interpretar a Mama. Pero Carol tenía otros planes. Siguiendo sus instintos, insistió que estaba mejor preparada para la hija emocionalmente volátil, Eunice. Esta drástica acción no estuvo de acuerdo con Clare y McMahon, y salieron del ensayo indignados cuando Carol tomó el mando de orquestar el nuevo aspecto de los papeles. Tomando el sketch y haciendo lo suyo momento de genio, Carol se entregó por completo a la personalidad de Eunice, la hija perpetuamente preocupada. Lista para llorar y tan rápida para enojarse, luciendo ese icónico vestido de flores verde oliva, Vicki permaneció como Mama, y lo que podría haber sido una debacle detrás del escenario se convirtió en un triunfo creativo. La tensión solo sirvió para energizar la actuación, proporcionando a los personajes una fricción auténtica, y al público le encantó. A lo largo de los 30 sketches familiares transmitidos el programa de Carol Burnett, Eunice de Carol se convirtió la favorita del público. Incluso Tim Conway, Harvey Korman, Roddy McDowall, Alan Alda y Betty White participaron, haciendo algunos de los sketches de comedia de drama familiar más memorables de su tiempo. Carol dijo que Eunice pronto se convirtió uno de sus personajes favoritos para interpretar, basándose su propia vida, particularmente su relación con su madre, para hacer que el personaje fuera auténtico. Esa autenticidad y profundidad emocional fue lo que le dio poder al sketch. Y aunque la disputa temprana sobre el reparto podría haber arruinado el sketch, resultó ser la chispa para algo maravilloso. Debido ya a esa apuesta para cambiar el elenco, los sketches familiares llegaron a ser la esencia del programa. Culminó una película hecha para televisión, Eunice, 1982, y eventualmente generó Mama's Family, 1983, protagonizada por Vicki Lawrence. Lo que comenzó con tensión creativa y drama entre bastidores, explotó un legado televisivo y todo se derivó de la decisión de Carol Burnett de confiar su instinto e invertir el reparto. La vida, como la comedia,
A veces el riesgo enciende la mayor recompensa. El dolor que Carol Burnett llevaba con su sonrisa. Entre 1967 y 1978, el programa de Carol Burnett no solo fue un programa de comedia de variedades, sino que también fue el refugio de Carol, su santuario y gran parte, su salvavidas emocional. Durante algunos de los años más difíciles de su vida, mientras que cada semana millones de espectadores miraban y reían, pocos tenían idea de lo que realmente estaba sucediendo detrás de escena. Carol Burnett estaba soportando privado un tremendo peso, particularmente con respecto a su hija Carrie Hamilton. Carrie, nacida diciembre de 1963, era una personalidad más grande que la vida, con una chispa creativa desde el principio. Era como su madre, atraída por el centro de atención y poseedora de habilidades naturales para la actuación y la escritura. Pero debajo de ese exterior extravagante, había una adolescente atormentada con una dependencia de las drogas y el alcohol. Carrie luchó contra la adicción a las drogas y el alcohol durante muchos años durante su vida adolescente. No fue sencillo. Se sometió a rehabilitación 3 veces antes de que finalmente pudiera estar sobria. Para Carol, ver a su hija soportar eso fue realmente doloroso. Pero incluso ese dolor, ella y su entonces esposo Joe Hamilton nunca se rindieron. Apoyaron a Carrie cada paso, utilizando su experiencia personal como una forma de servir a los demás. Difundieron la palabra sobre lo que habían aprendido a otros padres e incluso recaudaron fondos para la clínica de rehabilitación que salvó la vida de Carrie. Todo iba bien. Carrie se había recuperado y la hija y la madre estaban más unidas que nunca, tanto personal como profesionalmente. Incluso comenzaron a escribir como un equipo. Pero agosto de 2001 ocurrió lo impensable. Carrie fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Peor aún, el cáncer había invadido su cerebro. Carol estuvo al lado de su hija cada paso del camino, aferrándose a la esperanza, pero también haciendo preparativos para lo peor. Carrie murió enero de 2002 a los 38 años debido a complicaciones de neumonía y cáncer. Fue una muerte que devastó a Carol. A lo largo de los años mencionaría a Carrie ocasiones, no regularmente, pero siempre con una verdad sencilla y sin adornos. Todos los días me despierto y decido que hoy voy a amar mi vida, había dicho Carrie. Esas palabras permanecieron con Carol y se aferró a ellas sus momentos más oscuros. Tras la muerte de Carrie, Carol no podía trabajar, no podía escribir y ni siquiera podía levantarse de la cama. Pero finalmente, con el estímulo de su tercer esposo, completó la obra Hollywood Arms, algo que Carrie y ella habían comenzado juntas. Carol indicó que simplemente parecía lo que había que hacer, tanto por ella y Mick, llamó ella misma, como por el elenco, pero también para mantener viva la memoria de Carrie. Aunque el programa de Carol Burnett había terminado años antes de que ocurrieran estas tragedias, Carol tendía a reflexionar sobre esos tiempos con sentimientos encontrados. La risa y los aplausos, retrospectiva, demostraron ser una especie de armadura emocional. La protegió incluso cuando el resto de su mundo estaba comenzando a derrumbarse a su alrededor. Como la propia Carol ha comentado, no lo superas, pero lo afrontas. Su historia nos enseña que a veces incluso las sonrisas más amplias tienen profundidades de dolor, y que a veces es solo la risa lo que nos mantiene a flote. La existencia de Carol Burnett ha sido un fuerte testimonio de que el dolor no existe frente a la risa. De hecho, puede ser un método para soportarlo.
Mantuvo a la gente riendo durante décadas todo el mundo, incluso mientras su corazón se rompía silencio detrás de las cortinas. Ya sea por perder seres queridos, soportar desamores o apoyar a su hija Carrie durante la adicción y la enfermedad, Carol lo soportó todo con gracia y fuerza. Lo que es tan conmovedor de su historia es lo humana y real que era. Nunca trató de hacer parecer que todo estaba bien. De hecho, siempre fue sincera sobre lo difícil que era seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles. Pero aún así se presentó con risa, con amor, con una chispa que no se extinguiría. Incluso los peores momentos, como cuando perdió a Carrie, Carol logró honrar la vida de su hija manteniéndose activa, escribiendo y difundiendo felicidad. Esa es la fuerza que la mayoría de nosotros solo podemos admirar. Carol Burnett no es simplemente una leyenda de la comedia. Es una mujer que ha experimentado un profundo dolor y aún así ha logrado sonreír. Su fuerza, su apertura de corazón y su fe al poder terapéutico de la risa son lo que realmente conforman su legado. Ella ha explicado famosamente que la comedia es tragedia más tiempo. Su caso, la comedia también demostró ser un salvavidas. Desde que envejeció, Carol ha llegado a recordar su vida con comprensión y bondad, sin permitir nunca que el dolor la endurezca. Más bien, lo ha tomado como una oportunidad para motivar a otros, para hacerles saber que el dolor puede ser parte del camino, pero no significa necesariamente que sea el final. Y quizás lo más hermoso de su historia es que nos recuerda que incluso cuando la vida se pone difícil, todavía podemos amar, reír y ser felices, tal como lo hizo Carol. Gracias por acompañarnos este sentido viaje a través de la increíble vida de Carol Burnett. Si su historia te tocó aunque sea un poco, no olvides presionar el botón de «Me gusta» y suscribirte a nuestro canal para obtener más historias inspiradoras sobre las estrellas que conoces y amas. Tenemos muchas más historias emocionales, honestas y poderosas camino. Y oye, si crees el poder de la risa, el amor y la resiliencia tal como lo hizo Carol, deja un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus pensamientos. Hasta la próxima. Cuídense. Y que